Bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué alegría tenerlos aquí una vez más. Estoy súper emocionada por el vídeo que les he preparado hoy, porque es un tema que me toca muy de cerca y que creo que puede resonar muchísimo con ustedes. Hoy vamos a hablar de algo que a veces en el ajetreo de nuestras vidas, se nos olvida valorar en su justa medida, o quizás ni siquiera lo hemos llegado a comprender en profundidad. Vamos a desgranar esa frase que da título a nuestro vídeo de hoy. Anderzel Kerem me enseñó el verdadero valor del compromiso. Sí, sé que suena intrigante, ¿verdad? ¿Quiénes son Anderzel y Kerem? ¿Qué lección tan profunda les transmitió sobre el compromiso? Quédense conmigo porque vamos a sumergirnos en esta historia, analizando no solo las apariencias, sino también las lecciones que podemos extraer para nuestras propias vidas. Y antes de que se me olvide, y sé que siempre me lo recuerdan, si aún no lo han hecho, les invito a que pulsen ese botoncito rojo de suscribirse y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros futuros vídeos. Créanme, estamos cocinando cosas muy interesantes. Ahora sí, vamos a empezar. Cuando escuchamos nombres como Anderzel y Kerem, es muy probable que nuestra mente vuele hacia el mundo de la actuación, hacia esas historias románticas y dramáticas que tanto nos atrapan en la pantalla. Y sí, en este caso nuestra historia comienza ahí, en el set de filmación, en ese torbellino de emociones, de escenas intensas y de vidas que se entrelazan. Pero, ¿qué hay detrás de las cámaras? ¿Qué sucede cuando las luces se apagan y los actores vuelven a ser personas, con sus propias vidas, sus propias experiencias y sus propias lecciones aprendidas? Anderzel, una actriz turca de gran talento y carisma, y Kerem Bürsin, otro actor que ha conquistado corazones con su trabajo, compartieron pantalla en una serie que sin duda marcó un antes y un después en sus carreras y, lo que es más importante para nosotros hoy, en su comprensión de lo que significa el compromiso. No hablo del compromiso superficial, de ese que decimos con facilidad, sino de ese compromiso profundo, ese que se construye con bases sólidas, con esfuerzo, con sacrificio y sobre todo con un entendimiento mutuo que trasciende lo meramente profesional. A menudo cuando pensamos en parejas o en relaciones, visualizamos momentos idílicos, gestos románticos y todo parece fluir sin esfuerzo. Pero la realidad, como bien sabemos, es mucho más compleja. El verdadero compromiso no es solo estar ahí cuando todo es fácil y bonito. Es estar ahí cuando las cosas se ponen difíciles, cuando surgen los obstáculos, cuando las dudas intentan colarse. Y es precisamente en esas circunstancias donde se pone a prueba la verdadera fortaleza de cualquier vínculo, ya sea amoroso, de amistad o incluso profesional. Imaginen el ritmo de trabajo en una producción de televisión o cine. Largas horas, mucha presión, la necesidad de conectar emocionalmente con otro actor para dar vida a una historia. Ande y Kerem, al tener que interpretar una relación, tuvieron que desarrollar una conexión que iba más allá de la simple actuación. Tuvieron que aprender a confiar el uno en el otro, a entender las necesidades del otro en el set, a comunicarse de manera efectiva para que la magia en pantalla fuera creíble. Y en ese proceso, sin duda, descubrieron la importancia de un compromiso genuino. El título no es solo una frase llamativa, es una declaración de principios. Kerem me enseñó el verdadero valor del compromiso. Esto sugiere que hubo una lección aprendida, una revelación. ¿Qué pudo haberle enseñado Kerem a Ande, o viceversa, sobre el compromiso? Pensemos en las dinámicas de una relación profesional donde se requiere un nivel alto de empatía y comprensión. Cuando trabajas tan de cerca con alguien, compartes miedos, inseguridades, pero también sueños y aspiraciones. El compromiso en este contexto se manifiesta en el apoyo mutuo, en el respeto por el trabajo del otro, en la dedicación compartida para lograr un objetivo común, crear una obra que impacte al público. Para Ande, como figura pública, el compromiso también puede tener otra capa. El compromiso con su carrera, con su imagen, con las expectativas de sus seguidores. Y cuando se involucra en una relación, sea profesional o personal, ese compromiso se expande. El compromiso de ser honesta, de ser leal, de invertir tiempo y energía en ese vínculo. Kerem, por su parte, al compartir esta experiencia con Ande, también tuvo la oportunidad de reflexionar sobre el compromiso. Quizás él aportó una perspectiva diferente, una manera de afrontar los desafíos que inspiró a Ande. O tal vez fue el trabajo en equipo, la sinergia que crearon, lo que les permitió vislumbrar la profundidad del compromiso. No se trata de quién enseñó más a quién, sino de cómo la experiencia compartida les permitió a ambos, y especialmente a Ande, como menciona el título, aprender esa valiosa lección. Pensemos en lo
Ese pilar es del compromiso. El primero, sin duda, es la comunicación. Una comunicación abierta, honesta y constante. Cuando estás comprometido con alguien, tienes que ser capaz de hablar de tus sentimientos, de tus miedos, de tus expectativas. Y no solo hablar, sino también escuchar activamente con la intención de entender, no solo de responder. En un entorno tan dinámico como el de las producciones audiovisuales, donde el tiempo es oro y las presiones son altas, una comunicación deficiente puede generar malentendidos, tensiones y, en última instancia, fracturar la relación. Otro pilar fundamental es la confianza. La confianza se construye con el tiempo a través de acciones consistentes y fiables. Cuando confías en alguien, sabes que puedes contar con esa persona, que actuará con integridad y respeto. En el caso de Hande y Kerem, para poder entregar interpretaciones convincentes, tuvieron que confiar en la preparación del otro, en su profesionalismo, en su capacidad para responder en el momento de la escena. Esa confianza, trasladada a otros ámbitos de la vida, es la base de cualquier relación sólida. La lealtad es otro componente innegociable del compromiso. Ser leal significa estar al lado de la persona, defenderla, apoyarla, incluso cuando hay voces discordantes. En el mundo del espectáculo, donde la crítica puede ser feroz y los juicios superficiales, la lealtad mutua se convierte en un refugio, en un escudo protector. Y por supuesto el esfuerzo y la dedicación. El compromiso no es un estado pasivo, es una acción constante. Requiere energía, tiempo y voluntad para invertir en la relación. Requiere la disposición de superar obstáculos, de hacer sacrificios y de seguir adelante incluso cuando la motivación flaquea. Cuando vemos a Hande Erçel y Kerem Bürsin, vemos el resultado de su arduo trabajo, de su dedicación a sus carreras y, si esta frase es indicativa, también de su comprensión del compromiso en sus interacciones. Pero ¿cómo se traduce esto a nuestras vidas, a las vidas de quienes estamos al otro lado de la pantalla? La lección de Hande y Kerem va más allá de las luces de Hollywood, o mejor dicho, de Estambul. Nos invita a reflexionar sobre nuestras propias relaciones. ¿Estamos realmente comprometidos en nuestras amistades? ¿En nuestras familias? ¿En nuestras parejas? ¿O estamos simplemente transitando, esperando que las cosas sucedan por sí solas? El verdadero valor del compromiso reside en su capacidad para transformar lo ordinario en extraordinario. Es lo que convierte una simple asociación en una alianza inquebrantable. Es lo que permite que las relaciones florezcan, que crezcan, que superen las pruebas del tiempo. Cuando estamos verdaderamente comprometidos, no solo nos beneficiamos nosotros, sino también las personas que nos rodean. Creamos un entorno de seguridad, de apoyo y de crecimiento mutuo. Pensemos en un proyecto que tengamos entre manos, ya sea personal o profesional. Si lo abordamos con compromiso, con la voluntad de invertir lo necesario, con la disciplina de seguir adelante a pesar de las dificultades, las probabilidades de éxito se multiplican exponencialmente. Lo mismo ocurre en nuestras interacciones humanas. La historia de Hande y Kerem, o al menos la enseñanza que el título sugiere, nos recuerda que el compromiso no es una carga, sino una elección consciente. Una elección de invertir en algo o alguien que valoramos. Una elección de ser esa persona en la que los demás pueden confiar. Una elección de construir algo duradero. Y aquí es donde entra la parte introspectiva. ¿Qué significa para mí el compromiso? ¿Qué estoy dispuesto a sacrificar? ¿Cuánto tiempo y energía estoy dispuesto a invertir? ¿Estoy comunicando mis intenciones de manera clara y honesta? ¿Estoy siendo leal y confiable? Estas son preguntas que a menudo nos incomodan porque nos exponen a la realidad de nuestras propias acciones. La frase Kerem me enseñó el verdadero valor del compromiso sugiere que hubo un punto de inflexión, un momento de claridad. Quizás fue a través de una conversación, de una situación difícil que superaron juntos, o simplemente de observar la forma en que Kerem abordaba sus responsabilidades y sus relaciones. La mentoría, en este sentido, puede provenir de cualquier parte, de cualquier persona, en cualquier momento. Y cuando esa lección es tan fundamental como el valor del compromiso, su impacto puede ser transformador. Así que mi invitación hoy es a que tomemos esta historia, aunque sea un atisbo de ella, y la apliquemos a nuestras vidas. A que no demos por sentado el compromiso en nuestras relaciones. A que cultivemos esa virtud, porque es una virtud que tiene el poder de fortalecer, de sanar y de construir.
El compromiso no es solo un concepto abstracto, es una forma de vivir. Es una forma de honrar a las personas que nos importan, de honrar nuestros sueños y de honrar nuestro propio potencial. En resumen, hemos explorado la idea de que la experiencia de Anne de Herce L. y Kerem Bürsin en el set de filmación les ha brindado una lección invaluable sobre el verdadero significado del compromiso. Hemos analizado los pilares de este compromiso: la comunicación, la confianza, la lealtad y el esfuerzo. Y hemos reflexionado sobre cómo estas lecciones pueden ser aplicadas a nuestras propias vidas, invitándonos a una introspección sobre nuestro propio nivel de compromiso en nuestras relaciones y proyectos. El compromiso, lejos de ser una limitación, es una elección consciente que fortalece vínculos, impulsa el crecimiento y nos permite construir algo significativo y duradero. Y con esto llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Espero de corazón que esta reflexión les haya resultado tan inspiradora y útil como a mí me lo ha sido prepararla. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre el compromiso, si esta historia les ha hecho reflexionar. Por favor, no duden en dejar sus comentarios en la sección de abajo. Me encanta leerlos y debatir con ustedes. Si disfrutaron de este vídeo, les pido un enorme favor: denle un buen me gusta, compartan este contenido con sus amigos y familiares que crean que puedan beneficiarse de esta reflexión, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen esa campanita para no perderse ninguna de nuestras futuras aventuras. Muchas gracias por acompañarme hasta el final. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme.